Buenas tardes, espero que estén todos bien. Mi nombre es Leandro Lasabe, soy codirector del programa educativo de Solasi y les doy la bienvenida para este último y 10º encuentro educativo de Proeducar Solasi. Hoy vamos a tener una sesión realmente muy importante con un tema de estructural que está cada vez más aumentando sobre el tratamiento de valve-in-valve en válvulas, prótesis aórticas y prótesis mitrales. Nos van a acompañar hoy dos personas de suma expertise, como son el doctor Enrique Ribeiro de Brasil y la doctora Mayra Guerrero de México, que está en Estados Unidos. Y vamos a tener el placer de compartir esta sesión con dos moderadores de excelencia, como son los expresidentes de Solasi, el doctor José Luis Leiva Pons y el doctor Daniel Berrocal. Pero además, por ser la última sesión, vamos a tener a dos personas muy conocidas también por la sociedad, el actual presidente José Mangione, José Armando Mangione, y un expresidente y fundador de Proeducar, el doctor Hugo Londero de Argentina, que van a dar las palabras de bienvenida y de cierre de esta última sesión. Doctor Mangione, por favor. Muchas gracias, Leandro. Es un placer aquí muy grande estar aquí en esta última sesión de Proeducar. Es un placer, José Luis, Daniel, Enrique, Hugo, estar con ustedes para hacer la apertura de esta sesión. Es el último encuentro educativo organizado por Proeducar que aborda el destacado tema de intervención estructural. Primeramente, me gustaría decir que este es un evento muy importante para Solasi, porque esa es una actividad de educación continuada acerca de los principales temas de la cardiología intervencionista, con la participación de varios expertos de nuestra especialidad, contribuyendo a la formación de nuevos especialistas y también proporcionando una oportunidad de actualización para los cardiólogos latinoamericanos y por qué no decir de otros países fuera de nuestro continente. Esta fue la primera edición de este programa y buscaremos mejorarlo aún más en el próximo año. Me gustaría de agradecer a los directores de Proeducar, Dr. Manuel Maluenda y Leandro Lasabe, por su dedicación y competencia en la preparación de todas las sesiones. Quiero felicitarlos también por el éxito de este programa. Tuvimos un promedio de 400 asistentes por encuentro, una media fantástica, muy grande. Felicitaciones. Y finalmente una palabra a mi amigo de tantos años, Dr. Hugo Londero, que fue uno de los idealizadores de este proyecto. Y decir que su sueño se ha hecho realidad, Dr. Hugo. Aquí está el Proeducar que tanto quería este encuentro de formaciones para nuevos intervencionistas. Es un placer estar aquí junto con ustedes. Muchas gracias a todos y que disfruten de este importante evento. Ahora la palabra están con los moderadores, José Luis, Daniel. Que disfruten, que sea un evento muy exitoso para todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Mangione. Y antes de darle la palabra a los moderadores, les quiero recordar que en el browser aquí abajo tienen las teclas para la interpretación de español-portugués y portugués-español, y además está el chat de preguntas en donde ustedes pueden realizar las preguntas que serán respondidas aquí en el encuentro. No quiero finalizar sin antes agradecer a Medtronic y a Edward por su colaboración para la realización de este evento. Doctor Daniel Berrocal, doctor José Luis Leiva Pons, todos ustedes. Muchas gracias, Leandro. Bueno, la verdad, ¿qué más puedo decir? Un panel y unos invitados de excepción. Me toca a mí presentarlo a Enrique Ribeiro. Yo a Enrique Ribeiro lo conocí cuando era estudiante de medicina. Yo soy muy amigo de su papá, de Expedito, y ya tenía fuego en los ojos. Ya Enrique tenía fuego en la mirada cuando era todavía estudiante de medicina, y no sorprende que hoy sea un líder de opinión a nivel mundial con
importantes publicaciones, con incluso una herramienta técnica para ajustar los implantes aórticos, así que tenerlo acá es un placer, es una emoción y un honor. Así que Enrique nos va a hablar sobre el valve-in-valve en posición aórtica, de válvula aórtica. Enrique. Muchas gracias, Daniel, Leandro, por la invitación, José Luis Leiva Pons, José Manzioni, en fin, son todos muy amigos, lo que me da mucho gusto, mucho ánimo y poder hacer muchas experiencias con LATAM en estos casi 6 años que volví de Canadá. Ha sido un placer muy grande. Hemos producido, publicado y la idea es que la cosa se lo tire para adelante y cada vez más se pueda hacer más cosas en LATAM. Entonces, el objetivo ahora es hablar un poco del valve-in-valve aórtico, que de hecho ha crecido mucho. Muchos datos salieron en los últimos 2, 3, 4 años y les voy a hablar en portugués y hay la traducción. Vale, ¿pueden ver bien la pantalla? Podemos, Enrique, sí, sin problema, adelante. Perfeito, graças. Então, os objetivos da apresentação é falar um pouco sobre uma introdução ao valve-in-valve, falar de 2 temas que eu considero de suma importância dentro do valve-in-valve, que é a estenose residual após o implante, né, de uma válvula transcatéter dentro de uma prótese disfuncionante, a obstrução coronária, que apesar de rara, é mais frequente no valve-in-valve, e algumas conclusões importantes. Em todo o mundo, as próteses biológicas, né, as próteses valvares, são cada vez mais utilizadas. Imposição aórtica é a segunda cirurgia mais frequente no mundo. E, sem dúvida nenhuma, em especial nos últimos 10 anos, a utilização de prótese biológica aumentou de maneira exponencial. E as razões para isso são múltiplas, desde risco de sangramento aumentado nos pacientes que recebem prótese mecânica, a utilização de anticoagulante, que muitas vezes não é fácil, principalmente com Marevan, preferência pessoal e, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de que o segundo implante seja transcatéter, no caso o valve-in-valve, também fez com que aumentasse muito a utilização das próteses biológicas. Porém, a gente sabe que as próteses biológicas elas têm uma durabilidade limitada, elas em algum momento elas entram em disfunção, seja por estenose e calcificação dos folhetos, seja por regurgitação, em geral por ruptura do folheto, e às vezes por um mecanismo misto, né? E esses pacientes, então, que recebem uma prótese cirúrgica biológica acabam necessitando de uma reoperação. Existem diversos trabalhos e estudos com as principais válvulas disponíveis no mercado. Eu trago aqui para os senhores um deles, que é de um cirurgião canadense bastante conhecido, Dr. Mark Well, tem muitas publicações no meio, e esse é um dos trabalhos que acompanhou os pacientes por 15 anos, uma coorte grande canadense, com mais de 1.000 pacientes, e vejam que ao cabo de 10 anos, 1/3 dos pacientes tiveram degeneração com necessidade de reintervenção, e depois de 15 anos, a metade desses pacientes, de tal forma que, mais cedo ou mais tarde, em algum momento, grande parte desses pacientes tem a disfunção da bioprótese. E dentro do contexto de todos os estudos mostrando o benefício da válvula transcatéter em posição aórtica nativa, muito cedo já na experiência se começaram, então, as experiências iniciais, colocando, então, a prótese transcatéter dentro da prótese biológica em posição aórtica, com resultados bastante interessantes. É importante ressaltar que esse valve-in-valve, ou seja, colocar uma prótese transcatéter dentro de uma prótese cirúrgica disfuncionante, foi excluído de todos os estudos randomizados, Partner, CoreValve US, ou seja, não há até hoje nenhum estudo
randomizado, grande e poderoso, avaliando o valve-in-valve dentro de um cenário randomizado, obviamente nos pacientes que poderiam ir para um redo cirúrgico convencional, porém, ao longo dos últimos anos, inúmeros registros americanos, europeus e até feitos na América Latina foram publicados avaliando os resultados dentro desse contexto. Eu trago aqui para os senhores um deles, que é o VIVID, liderados pelo Dr. Danny DeVere e pelo Dr. Mark Leon e John Webb. Esse registro nós temos a oportunidade de participar, tanto em posição aórtica, mitral e tricúspide. Alguns países aqui na América Latina também participaram, e essa é a publicação principal, que já tem alguns anos, foi em 2014, com quase 460 pacientes, mostrando que, na maioria deles, o mecanismo de degeneração foi estenose em 40%, regurgitação em 30%, e uma idade média de 77 anos. A metade dos pacientes praticamente foram tratados com dispositivos expansíveis por balão, principalmente a Edwards SAPIEN e a SAPIEN XT, e autoexpansíveis com a Corvalve de geração anterior. Vejam que o sucesso do procedimento foi bastante alto, 93%, e comparável com o tratamento em válvula aórtica nativa. Praticamente não houve leak para valvar, e o gradiente médio, que é um ponto importante, foi em torno de 16 milímetros de mercúrio, ressaltando que sempre o objetivo do procedimento é que o gradiente médio fique menor do que 20 milímetros de mercúrio. A mortalidade em 30 dias em torno de 7,5%. Pode parecer hoje um pouco alto, mas na época vários registros e publicações tinham mortalidade de até 8%, 9%, o registro italiano 12%. A gente sabe que essa mortalidade tem caído, tratando pacientes de mais baixo risco, mas isso, à época, era comparável àquilo que se via dentro do contexto da válvula aórtica nativa. E mais recentemente, talvez um dos estudos mais importantes, foi apresentado agora, recente, durante o TCT Connect online, foi o segmento de um registro com a prótese expansível por balão da SAPIEN XT. Vejam que não é, como eu falei, um estudo randomizado, mas pouco mais de 360 pacientes foram seguidos por 5 anos. E vejam que quando a gente compara o resultado de mortalidade desses pacientes de valve-in-valve de alto ou extremo risco, foi ao redor de 50%, ou seja, metade morreu em 5 anos, é uma mortalidade alta, mas ela foi absolutamente comparável e menor do que, por exemplo, do Partner 2B com a válvula XT em válvula aórtica em posição nativa, quer dizer, uma mortalidade até menor. Então, é uma mortalidade alta, a gente tem que ter em mente que essa população inicialmente tratada era uma população de muito alto risco, mas vejam que foi até menor do que em válvula nativa, mostrando então um resultado bastante aceitável, apesar de alto risco dessa população. E quando a gente compara com a coorte de risco, por exemplo, intermediário da SAPIEN XT, vejam que não houve diferença estatisticamente significativa ao cabo de 5 anos, mostrando então que realmente, mesmo no contexto do valve-in-valve não sendo um estudo randomizado, essa é sim uma alternativa importante. Outro ponto bastante importante desse estudo, apresentado pela doutora Rebecca Hahn, remete ao tamanho da prótese transcatéter, e é importante ressaltar que aqueles pacientes tratados com válvulas menores, que em geral ficam com um gradiente residual após o término do procedimento mais alto, vejam que a mortalidade foi mais alta de maneira significativa, quase 13% a mais de mortalidade ao cabo de 5 anos. E quando a gente analisa os preditores na análise multivariada de maior mortalidade, vejam que o sexo masculino foi um preditor importante de mortalidade, mesmo ajustando para o STS, aqueles pacientes com STS mais alto também tiveram maior mortalidade. E, por fim, um dos fatores mais importantes foi a utilização de próteses menores. São pacientes que ficam com um gradiente residual maior, a mortalidade aumentou de maneira significativa. Outro ponto importante desse estudo
foi em relação à degeneração, que é uma preocupação do contexto do valve-in-valve. Nesse estudo foram analisados tanto a degeneração hemodinâmica, que é classificada em 3 graus, de acordo com o aumento da área valvar e do gradiente médio, e também vejam que a incidência em 5 anos foi de apenas 6%, uma incidência baixa, e aqueles pacientes que tiveram a chamada bioprosthetic valve failure, ou seja, aqueles pacientes que necessitaram de uma reintervenção, vejam que foi de apenas 2%. Então, mostra realmente uma taxa relativamente baixa e a segurança, então, do procedimento mesmo dentro do contexto do valve-in-valve. E alguns pontos são importantes, então eu mostrei já esses estudos falando dessa questão do gradiente residual após o valve-in-valve, e vejam que numa análise do VIVID, também bastante interessante publicada, que para a mortalidade de 1 ano, aqueles pacientes que tinham uma prótese cirúrgica com um tamanho menor ou igual a 21 e degeneração por estenose, e a utilização do acesso transapical foram os principais fatores relacionados a um aumento de mortalidade, e nesses pacientes de válvula pequena, o principal fator, sem dúvida nenhuma, foi o fato de ter ficado com uma estenose residual importante. E também nesse ano, agora de 2020, no EuroPCR Online, esse autor, o Dr. David Hosey, ele juntou 2 registros contemporâneos americanos e europeus, com uma quantidade muito grande de pacientes, e vejam que, de maneira bastante importante, aqueles pacientes que ficaram com um gradiente residual após o procedimento maior ou igual a 20 milímetros de mercúrio, tiveram o dobro de mortalidade ao cabo de 2 anos, mostrando de maneira importante que no procedimento a gente deve ter total seleção do dispositivo, do device, pós-dilatação, fratura do anel, ou seja, devemos tomar todos os cuidados possíveis para evitar esse gradiente residual, porque isso se associou, sem dúvida nenhuma, a um pior prognóstico. E para que isso aconteça, uma série de elementos são importantes. Então, o primeiro elemento é selecionar o dispositivo transcatéter, não só o tipo, mas o tamanho adequado. Existe um aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store, em que você, desenvolvido em conjunto com o PCR e o Dr. Vini Bapati, que você, através dele, pode ver a prótese cirúrgica que foi utilizada, e ali foram feitos diversos testes, bench test, você consegue selecionar de maneira mais adequada o dispositivo transcatéter, o tipo e o tamanho, então isso é importante. Outro detalhe fundamental é a angiotomografia com reconstrução e injeção de contraste. Isso é uma dúvida frequente, muita gente me pergunta, mas para o valve-in-valve precisa mesmo de contraste? Então, é fundamental, obviamente, desde que possível, o paciente não tenha insuficiência renal, que seja feita, então, a angiotomografia na fase sistólica, sincronizada com o eletro e injeção de contraste, para que seja feita essa reconstrução para mensuração do anel e a correta seleção do dispositivo. Outro detalhe importante que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, e esse grupo do VIVID foi realmente importante nesse sentido, é mostrar que a altura do implante da válvula transcatéter, seja ela qual for, é diretamente proporcional em relação ao resultado hemodinâmico. E a mensagem é que quanto mais baixo fica a válvula transcatéter, obviamente sem que ela embolize para a aorta, pior é o gradiente. Aqui alguns exemplos dentro de uma Perimount 21, com a mesma válvula core valve implantada com diferentes profundidades de implante, vocês podem observar aqui que o gradiente residual ficou acima de 20 milímetros de mercúrio quando essa válvula, essa core valve, foi implantada baixa. E aqui do lado esquerdo, quando ela é implantada mais alta, vejam a 1,3 milímetros, vejam que o gradiente residual médio ficou reduzido, e isso foi de maneira significativa, muito importante. E se a gente analisa 2 trabalhos recentes desse grupo do VIVID, aqui do lado esquerdo, aparentemente o ponto de corte ideal para a profundidade de implante da Core Valve Evolute é ao redor de 5 milímetros,
então se deve procurar fazer um implante mais alto, acima de 5 milímetros, de preferência menor do que 2, 3 milímetros, para que o gradiente fique adequado e menor do que 20 milímetros. E no caso da Sapien 3 e da Sapien XT, o ideal é que menos de 10% do frame, do stent, fique para baixo da face ventricular, ou seja, quanto mais alta é implantada a Sapien, também tão menor é o gradiente. E aqui eu trago para os senhores um exemplo de um caso em que uma Evolute R de tamanho 23 ficou bastante alta, foi implantada numa Biocore 21, e vejam que durante o procedimento, mesmo pós-dilatando com um balão convencional, o gradiente médio ficou ao redor de 30 milímetros de mercúrio. Desde 2015 foi publicado o primeiro trabalho no Circulation fazendo a fratura do anel, do stent, de maneira intencional para aumentar o espaço e diminuir o gradiente. Aqui eles publicaram esse caso de um valve-in-valve numa prótese pequena 21 com uma Sapien XT, e com a fratura dessa válvula cirúrgica foi possível a redução significativa do gradiente. A maioria das válvulas cirúrgicas é possível quebrar ou remodelar a válvula cirúrgica. Nesse caso da Biocore, isso foi possível com 8 ATMs, e na nossa prática nós temos utilizado de rotina, é o único que é disponível no Brasil, que é esse Atlas Gold. E em geral a gente usa um Atlas Gold que é 1 a 2 milímetros maior em relação ao tamanho do anel. E foi o que foi realizado nesse caso. Era uma prótese 21 com um diâmetro interno de 18. Então a gente utilizou um balão Atlas Gold de 20 milímetros. A gente não ouviu aquele crack, né, mas assim, claramente a gente percebeu uma melhor expansão da válvula transcatéter. E esse paciente ficou com um gradiente médio de 20, a gente tem o segmento desse paciente já de 1 ano com gradiente de 18 em classe funcional 1. Outro ponto bastante importante, que é uma complicação rara, mas com taxas de mortalidade bastante elevadas, é a obstrução coronária, que pode ocorrer então durante o valve-in-valve. Em geral, essa obstrução coronária se dá pela movimentação do folheto em direção ao ósseo da coronária, a incidência menos de 1%, com mortalidade de metade. Em grandes estudos já prévios, a incidência foi menor do que 1%, porém, vários estudos mais recentes, a gente teve a oportunidade de participar de algum deles e conduzir algum deles, a incidência no contexto do valve-in-valve foi sistematicamente de 3 a 4 vezes mais elevada em relação à válvula nativa. Essa complicação, então, nesse estudo foi mais frequente com próteses expansíveis por balão e no valve-in-valve, com incidência de 2,5%. Nesse estudo, essa complicação foi mais frequente naqueles pacientes com coronária baixa, com altura menor que 12 milímetros e seio de Valsalva pequeno, e numa tentativa de avaliar especificamente o valve-in-valve, junto com esse grupo do VIVID, nós desenvolvemos esse estudo, publicado no European Heart, que foi uma subanálise do VIVID. E nesse estudo, essa complicação ela foi muito mais frequente com alguns tipos de próteses específicas, que são aquelas com stent, mas que o folheto é suturado externamente, que é principalmente a Mitroflow e a Trifecta, e aqueles casos de válvulas sem stent. Essas válvulas, caracteristicamente, têm folhetos mais longos, trabalham supraanular e provavelmente essas duas características facilitam a interação do folheto com o ósseo da coronária. E nesse estudo nós pudemos identificar e validar um outro parâmetro chamado de VTC, em que na tomografia nós medimos o anel virtual, a distância entre o anel virtual da prótese transcatéter que vai ser implantada naquele paciente específico. Então a gente mede a distância do ósseo em relação a esse anel virtual. E aqui algum exemplo, né, é colocado aqui o anel virtual com a área e o diâmetro da prótese transcatéter que vai ser implantada, e é transportado essa área para a região da altura da coronária e é medida essa distância
chamada de VTC. E nesse estudo, nós pudemos validar que aqueles pacientes que têm um VTC menor do que 4 milímetros, houve uma correlação muito grande com a ocorrência da obstrução coronária. Então, esse é um fator adicional que no planejamento do procedimento pode ser avaliado. Então, esses são os principais fatores, sendo que o tipo de válvula e o VTC menor do que 4 foram os principais fatores nesse contexto do valve-in-valve. Sem dúvida nenhuma, o melhor tratamento é a prevenção, mas quando ela ocorre, essa complicação ocorre, nesses estudos, em praticamente 80% dos casos, foi possível realizar a angioplastia, nesses casos, implante de stent, porém, em 1/3 dos casos foi necessário suporte hemodinâmico, em 14% cirurgia de urgência, ressaltando que nesses casos é importante ter um heart team e ter essa possibilidade de cirurgia de urgência caso seja necessário. E com um colega do México, nós publicamos esse caso até no Arquivos do México já há alguns anos, em 2014, num paciente que já tinha cirurgia cardíaca prévia, porém sem ponte pérvia para descendente anterior, tinha uma prótese sem stent, um VTC muito pequeno, altura coronária baixa. Então, nesse caso, nós deixamos um guia de proteção na coronária. Na época, em 2014, isso era, de certa forma, uma novidade, né? Hoje, isso já é realizado por diversos colegas, né? E esse paciente, após a liberação de uma SAPIEN XT, evoluiu com hipotensão e supradesnivelamento do segmento ST. Imediatamente foi feita a angioplastia com implante de stent do tronco da coronária. Esse paciente teve uma ótima evolução. E recentemente, alguns meses, um colega italiano publicou essa série, que é a maior até então, com 236 casos em que se protegeu a coronária. Em uma grande parcela, em 2/3, de fato, foi implantado um stent. Em 3 anos de segmento, a mortalidade foi de apenas 7,8% daqueles que receberam stent, em 15% daqueles que não receberam o stent, e de uma maneira importante, não houve nenhum caso de necessidade de reintervenção no stent, e apenas 2 casos de trombose, mostrando que esse stent em chaminé, o snorkel, né, que se fala, dentro do contexto de valve-in-valve e válvula aórtica nativa, foi feito com sucesso, com uma baixa taxa de necessidade de reintervenção. Houve 4 casos de obstrução coronária tardia, todos em pacientes que não receberam stent. Isso ocorreu de maneira mais frequente com Evolut R, que é autoexpansível, que vai expandindo ao longo do tempo, quase todos eles dentro do contexto de valve-in-valve, mostrando que muitas vezes, se você tem um paciente de muito alto risco, às vezes vale a pena, mesmo não tendo, no caso, tendo tido a obstrução coronária, vale a pena implantar o stent. Então, em conclusão, o valve-in-valve aórtico é um procedimento seguro, com ótimos resultados clínicos. A gente tem já dados de 5 anos de segmento, e recentemente o pessoal do VIVID publicou o resultado do segmento de 4 anos, bastante interessante e similar ao que acontece na válvula aórtica nativa. As 2 principais complicações é a estenose residual, e tudo deve ser feito para evitar um gradiente médio ao final do procedimento superior a 20 milímetros de mercúrio. Isso se deve à utilização do sizing adequado pela tomografia no planejamento do procedimento, em especial com válvulas cirúrgicas menores. Dispositivo supraanular, em geral, tem um resultado hemodinâmico melhor, com implante alto, e de maneira seletiva, em alguns casos, utilizar o balão não complacente para pós-dilatação. A obstrução coronária também, apesar de rara, é mais frequente dentro do contexto do valve-in-valve, principalmente com esses 2 tipos de dispositivo, próteses cirúrgicas sem stent e com o stent suturado externamente, e com VTC pequeno. Nesses casos de alto risco, a proteção coronária com um guia e eventualmente deixando o stent é uma opção. E mais recentemente tem crescido o procedimento de basílica, que também pode ser recomendado, ainda tem pouca experiência na América Latina,
faltam alguns equipamentos, né, alguns guias, alguns dispositivos na América Latina, mas eu acredito que nos próximos anos também isso deve ser uma opção. Então, eu termino aqui agradecendo mais uma vez o honroso convite e fico aberto aí para a discussão. Obrigado. Muchas gracias, Enrique, por tu excelente presentación. Yo soy el doctor José Luis Leiva Pons. Tengo un gran gusto de estar con ustedes, expresidente Solasi, pero sigo teniendo mi camiseta muy bien puesta. Y vamos a hacer una pequeña discusión. Más adelante vendremos con la presentación de la doctora Mayra Guerrero. Gracias, Mayra, por estar con nosotros y siéntete con el gusto de hacer los comentarios que consideres pertinentes. Enrique, yo quisiera empezar la conversación diciendo que este problema del valva aórtico de primera instancia se convierte en una primera opción para el implante percutáneo de las válvulas. Creo que nuestro primer objetivo, nuestra primera visión del tratamiento tiene que ser el implante percutáneo en este tipo de patologías y sobre todo tener los cuidados que bien nos hiciste el favor de decir, de tratar de evitar la obstrucción residual y la obstrucción de las vías de las arterias coronarias. Pero sí pienso que debería de ser nuestra primera opción de tratamiento. ¿Qué te parece a ti eso? Por supuesto, muchos de los pacientes que ya tienen una prótesis quirúrgica tienen más edad y alto riesgo. Entonces, de hecho, es una opción muy buena. Por la cuestión del tiempo, una de las cosas que no comenté tanto y también es muy importante es la enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas muchas veces del acceso coronario después. Entonces, una de las preocupaciones que tenemos es, por ejemplo, si tienes un paciente que tiene seno estrecho, mucha enfermedad coronaria y el riesgo quirúrgico no es tan alto, a lo mejor el redo puede ser una opción, ¿no? Pero en nuestra práctica, una gran cantidad de casos que hacemos son de hecho de pacientes quirúrgicos que ya tienen una prótesis en posición aórtica. En Brasil hay dos compañías que hacen prótesis quirúrgicas y estas prótesis quirúrgicas tienen un True ID, un diámetro interno a veces un poquito más pequeño. Entonces, no es infrecuente que tengamos pacientes con prótesis quirúrgicas 21 con un diámetro interno, un True ID de 16, 17, ¿sabes? Entonces, este tema también de la estenosis residual es muy, muy importante. Y lo que hacemos ahora para casi todos los casos es tener el Atlas, el balón Atlas de alta presión, así como on the shelf. Y al final, si el gradiente es más alto, hacemos la posdilatación con este balón de manera sistemática para tener un buen resultado. Bien, ¿tú dirías que el punto de corte del diámetro aceptado, perdón, del gradiente final aceptado, que sería abajo de 10, lo que buscaríamos tener un resultado final abajo de 10 de gradiente, milímetros de mercurio, antes de entrar con balón? No es fácil tener 10. Yo diría por los estudios que es el 20, ¿no? Una de las cosas que es importante que a veces hay gente que todavía siguen haciendo muchos casos con intubación, anestesia general, a veces el paciente tiene un poco de hipotensión, entonces es muy importante hacer la mensuración de los gradientes con presiones sistólicas más altas, a veces con el probe del transesofágico no es fácil alinear, a veces tienes que meterlo transgástrico o a veces poner el eco transtorácico, ¿no? Entonces es muy importante tener así un poco de paciencia, esperar la presión
estar un poco más alta, hacer varias mensuraciones, a lo mejor también con mensuración hemodinámica que nosotros haríamos y el eco. Y el objetivo es tener un gradiente medio abajo de 20 milímetros de mercurio. Ese es el objetivo, ¿no? Enrique, hay una pregunta del doctor Luis Mondero también. Daniel, perdón, adelante. No, adelante, Hugo. Es lo mismo. No, yo quería hacer el siguiente comentario y pregunta. En nuestro país todavía muchos cirujanos implantan las válvulas quirúrgicas intraanular, cuando, por lo que entiendo, lo correcto sería implantarlas supraanular. Sin embargo, yo estoy en una campaña con los cirujanos que están cerca mío para decirle implanta supraanular porque después cuando la válvula se estreche vamos a poder poner una endoprótesis más grande. Sin embargo, si uno piensa en el riesgo de obstrucción coronaria, parecería que las válvulas implantadas quirúrgicamente en forma supraanular tendrían más riesgo de oclusión coronaria. ¿Es así o no, Enrique? Sí, ese es un muy buen punto, ¿no? No existe, yo discutí mucho eso con muchos colegas cirujanos, de hecho en Canadá, y no hay un estudio randomizado grande con follow-up de 10, 15 años que demuestra de manera como así estándar que las prótesis supraanulares deben ser de preferencia respecto a las intraanulares. Y de hecho, hay algunas prótesis nuevas, de nueva generación, como la de Edwards Life Science, que se llama Inspiris, que tiene como una catraca que es preparada para el valve-in-valve en el futuro, que son muy buenas y tienen una durabilidad muy, muy alta. Entonces, yo diría que tal vez para los anillos pequeños hay probablemente una preferencia de los cirujanos para estas prótesis supraanulares. Y como habéis comentado, en el estudio que hemos publicado en European Heart, fue los dos factores más importantes fueron la implantación de las prótesis sin stent, las stentless, y también la MitraFlow y Trifecta, que tienen stent, pero el velo es suturado externamente. Y estas prótesis, aparte de serem supraanulares, también el velo es muy longo, tiene como 13 milímetros. Entonces, probablemente eso facilita la interacción del velo con el ostium de la coronaria. Incrementa casi 6 veces la tasa de obstrucción coronaria. Y de hecho salió hace como 2, 3 semanas, incluso hemos escrito el editorial, un estudio muy interesante con la técnica de basílica de los europeos, de los alemanes. Y yo veo en el futuro que para estas así personas más chicas que tienen anillos pequeños y estas prótesis quirúrgicas sin stent o MitraFlow y Trifecta, probablemente el alto riesgo de obstrucción coronaria hacen que la técnica basílica a lo mejor sea la técnica de preferencia para estos pacientes, incluso porque muchas veces tienen enfermedad coronaria y tú tienes que volver ahí a acceder a la coronaria. Y yo he visto casos de colegas, casos míos, que a veces tú te quedas ali como 2, 3, 4 horas para intentar hacer el acceso de la coronaria y es muy difícil a veces, ¿sabes? Entonces, yo veo que a lo mejor en un futuro próximo la técnica de basílica para estos casos va a ser algo interesante también. Enrique, muy corto. ¿Cómo ves el futuro? Las válvulas, digamos, las prótesis van a ser las de preferencia, las balón expandible o las autoexpandibles para el valve-in-valve. Ese es un tema interesante. Mira, hay datos de la literatura que demuestran menores gradientes de las válvulas autoexpansibles supraanulares, la Evolut R y Pro, respecto a la SAPI.
hay un estudio, por el tiempo no lo he presentado, pero hay un estudio randomized que se llama LITEN, que está randomizando en valve de anillos pequeños Sapien 3 versus la Evolut R. Y este estudio seguramente va a traer resultados muy interesantes. En nuestra práctica, honestamente, en anillos pequeños con válvulas menores o iguales a 21, en general hemos preferido las autoexpansibles supraanulares que tienen un gradiente muy interesante. La Accurate, que es disponible en Latam en muchos países, Brasil, Argentina, es una válvula interesante. Hay pocos datos respecto al valve-in-valve. Salió una publicación el año pasado interesante. Y el truco es ponerla alta para que se quede como casi arriba de los posts, la corona superior, para que ella tenga una apertura adecuada. Pero no se puede ponerla muy alta, que hubo casos de embolización para la aorta. Entonces es una válvula que todavía no tenemos muchas informaciones en el valve-in-valve, pero se la puede también utilizar en el valve-in-valve. Y que parece recientemente haber tenido cierta desventaja en cuanto a fuerza radial con respecto a la core valve, mostrando un poco más de leak, por lo cual uno piensa que Sí. si tiene que vencer, o sea, tener buena fuerza radial. Sí, este estudio, el Scope 2, fue para anillo native, ¿no? No para valve-in-valve. Y a lo mejor con la Next Generation, ¿no? La Accurate Neo 2, que tiene la falda esta externa, a lo mejor va a tener menos leak, pero estoy de acuerdo que es un problema que hay que solucionar, ¿no? Bien, si me permiten, la discusión está muy interesante, pero voy a seguir adelante en el programa. Y ahora tengo el gran gusto de presentar a la doctora Mayra Guerrero, quien es cardiólogo intervencionista, ella es mexicana, ella está en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Vale la pena decir que en México seguimos su trayectoria de una manera muy cercana porque es verdaderamente un orgullo para la cardiología intervencionista mexicana. Mayra, bienvenida. Gracias. Y Mayra nos va a hablar sobre el tratamiento del valve-in-valve en posición mitral. Gracias, Mayra, bienvenida. Muchas gracias, Enrique. Ahorita regresamos todos a la discusión. Gracias, pues realmente es un honor para mí y gracias por la presentación y la introducción y tus gentiles palabras. Voy a tratar de compartir mis diapositivas. Por favor, díganme si las ven. ¿Ven mis diapositivas? Sí, Mayra. Muy bien, ok, gracias. Sí la vemos. Perfecto. Bueno, pues sí, empiezo por decirles que soy mexicana y les quiero pedir 1000 disculpas por los errores que voy a cometer en el español. Me da una pena, me muero de vergüenza, la verdad, pero voy a hacer lo posible. Las diapositivas están en inglés, pero vamos a ver cómo me sale el español. Si entendí bien yo la invitación, creo que me pedían que me enfocara en lo que es la técnica de implante más que en la teoría, ¿no? Porque pues hay muchos manuscritos, la gente puede leerlos. Entonces me enfoqué totalmente a lo que es la técnica de implante para describirles cómo lo hacemos y espero que después de esta sesión ya sepan todos los trucos que utilizamos nosotros para un implante exitoso. Estos son mis posibles conflictos de interés, básicamente solamente que participo en varios estudios, pero pues yo no lo veo como un conflicto, más bien lo veo como una ventaja porque me da la oportunidad de entender qué es lo que pasa en cada uno de estos estudios, incluyendo, por ejemplo, el Partner 3 de mitral valve-in-valve en Intermediate Risk Patients. Bueno, nuestros objetivos de hoy van a ser describir el análisis de tomografía computarizada de corazón, el cual es necesario para planear ese tipo de procedimientos. También vamos a describirlos todo paso a paso, cómo se hace el procedimiento transeptal del valve-in-valve y algunos de sus trucos. Y vamos también a reconocer las estrategias para prevenir la obstrucción del tracto de salida, que es la complicación más importante. Tanto estrategias para la prevención, así como el bailout o el rescate de esta complicación.
Bueno, les dije que me iba a enfocar en la técnica de implante, pero me acordé hace ratito que este paper salió hoy, me dio mucho gusto porque es nuestro paper de los outcomes a un año en el TVT. Ya había salido electrónicamente en julio, pero hoy salió en la versión ya impresa en el JAMA Cardiology. Solamente 3 diapositivas porque, para que me entiendan por qué solamente me voy a enfocar a lo transeptal. Ni siquiera voy a tocar nada transapical porque para mí creo que eso no debe existir. Tengo el honor de ser la senior author en este paper y esto es lo que hicimos. Básicamente tomamos los datos del registro TBT, más de 2,000 casos, eliminamos lo que son el Valve Ring, MAC o algunos que no estaban bien definidos, nos enfocamos a lo que fue Valve Valve. Encontramos más de 1,300 transeptales y los comparamos con 200 transapicales. Y estos fueron los resultados a 30 días. El puntaje STS en el grupo transeptal era 11%, o sea, pacientes de muy alto riesgo, y la mortalidad que observamos en los pacientes que fueron tratados con acceso transeptal fue solamente del 5%. Entonces nos da un radio del 0.45, lo cual es así, pero fabuloso. Y esto es real world, o sea, lo que pasa, ni siquiera en el clinical trial, porque en el trial de mitral fue aún mejor, solamente el 3.3% de mortalidad a 30 días. Y en el grupo transapical, similarmente eran pacientes de alto riesgo con un puntaje del 11.7. Se observó una mortalidad de 8.1 y pues el radio nos dio a 0.69, lo cual también es favorable, pero obviamente más favorable en transeptal. Y a un año, es la última diapositiva de datos, se los prometo. A un año, por primera vez encontramos que hubo una diferencia significativa. Este fue el Primary Effectiveness Endpoint, que era la mortalidad a un año. En los pacientes tratados con acceso transeptal, la mortalidad a un año fue el 15.8% comparado con 21.7% en los pacientes que fueron tratados con acceso transapical. No se había demostrado una diferencia que alcanzara la diferencia significativa por estadística. Yo pienso que por las muestras, del tamaño de las muestras anteriores en otros estudios eran menores. Aquí con más de 1,500 pacientes logramos demostrar lo que todo mundo pensábamos desde un principio. Yo desde mi primer Valve fue transeptal, no he hecho ninguno transapical, ni creo que lo tenga que hacer, espero. Yo creo que en una situación muy extrema se necesita. Bueno, eso fue un poquito de background. Ahora vamos a platicar de cómo se planea un transeptal valve in MAC. Yo pienso que hay 2 herramientas las cuales son esenciales y se complementan la una con la otra, no se reemplazan la una con la otra. Uno es el Valve in Valve App del Dr. Bapat y el otro es el análisis de la tomografía del paciente. Yo sé que existe un gran debate. Mucha gente piensa que la tomografía no es importante o no es necesaria porque si tenemos las dimensiones en el Valve in Valve App, ¿para qué necesitamos la tomografía? Dice mucha gente. Y también porque algunas de las bioprótesis no se pueden ver, son radiolucents y no se pueden ver bien, entonces a veces es difícil hacer las mediciones, pero para mí el valor de la tomografía no solamente es en la medición, sino en el planeamiento y en el detectar qué paciente tiene alto riesgo de la obstrucción de tracto de salida. Ese capítulo lo voy a dejar al final porque es importante y un poquito extenso. Entonces ahorita nos vamos a enfocar qué es lo que vemos antes de ver a un paciente. Lo primero que queremos ver, lo que quiero ver es el reporte quirúrgico, que nos diga exactamente qué tipo de válvula se utilizó, el tamaño. A veces si el reporte quirúrgico no existe o si hay alguna discrepancia que no lo creamos, existen las bases de datos. Le puede hablar uno a la compañía, nuestras enfermeras llaman a las compañías y buscan, ¿no? Este paciente, por favor, díganos qué válvula recibió y ya nos la dicen. Entonces, no es imposible obtener esta información, la cual considero que es esencial. En el reporte quirúrgico también me interesa saber qué pasó con el velo anterior de la válvula mitral. ¿Se lo quitaron o lo dejaron? Porque si está todavía presente, nos puede aumentar el riesgo de la obstrucción del tracto de salida. Entonces, es súper esencial entender qué es lo que hicieron con ese velo y también si se hizo el acceso transauricular a través de la aurícula izquierda o por la derecha a través del septo interauricular, porque a veces existen parches o suturas cuando atraviesan el septo, los cuales no es un impedimento total, pero es bueno saberlo para estar bien preparados para el implante.
Entonces, déjenme apagar esto. La otra cosa que es importante saber, como les decía yo, son las dimensiones. Entonces, el Valve InValve App es lo que nos permite, nos proporciona el resumen de las dimensiones más importantes, como el diámetro interno, la altura de la válvula, y nos permite incluso ver cómo se ve ya una válvula puesta, una SAPIEN puesta adentro de la quirúrgica. También existen ya guías de Edwards en cuanto a las mediciones, a qué tamaño de válvula utilizar, dependiendo del tamaño del diámetro interno de la válvula quirúrgica. Son unas tablas que pues las veo, pero realmente yo no las uso como la última palabra. A mí me gusta hacer mediciones del área, del anillo, de lo que le llamamos el neo annulus, o sea, del anillo de la bioprótesis, y tratamos de medir, de asignar el tamaño de la válvula SAPIEN, así como lo hacemos en TAVR, ¿no? Con las mismas tablas. Entonces, vemos esta guía, vemos el Valve InValve App y hacemos nuestras propias mediciones en tomografía. Y lo que me gusta de las mediciones en tomografía es que nos permite colocar una válvula virtual. Como en este caso, esta paciente tenía una bioprótesis Perimount de 25 milímetros. Como ven, ni siquiera estamos viendo el diámetro nada más. Aquí es el True ID, perdón, el diámetro interno de 23. Pero vemos que en el área solamente es 410. El Valve InValve App recomienda una SAPIEN 26, pero con un área de 410, pues normalmente no colocaríamos una 26. Y la preocupación es que si la ponemos una válvula de tamaño muy grande, no vaya a expandirse completamente y pueda estar un poco restringida, y que los velos de las válvulas no funcionen bien y que pueda ocasionar un gradiente a futuro o incluso inmediatamente después, a menos que se haga fractura. Y pues no existen varios datos o datos suficientes en cuanto a la fractura de estas válvulas. Y colocamos aquí una virtual de 23 y como ven ustedes, o sea, realmente la 23 aún está un poquito más grande que este tipo de válvula. Aparte, el Valve InValve App nos dice el diámetro interno, como decimos, out of the box, de una válvula nueva. Generalmente estos pacientes vienen 10 años después o varios años después con válvulas calcificadas, con muy gruesas, que realmente el diámetro interno actual, no el de la válvula cuando la fabricaron, el actual es aún más reducido. Entonces, creo que eso también se tiene que tomar en consideración. Entonces, en la tomografía confirmamos las dimensiones de la válvula, la cual lo tomamos a través del reporte quirúrgico. Nos ayuda a determinar el ángulo de fluoroscopía, el coplanar view que le llamamos, para saber exactamente qué ángulo vamos a utilizar en la cámara cuando estemos en la sala del cath lab. También el landing zone, perdón que no encuentro la palabra correcta en español, pero exactamente en dónde vamos a colocar la válvula. Nuestro objetivo es colocarla 80% ventricular y 20% auricular. Mientras más ventricular, mejor para los gradientes. Este concepto es similar a lo aórtico, como mencionaba el doctor Ribeiro. Se trata de tenerla lo más alto posible en una aórtica, en la TAVR, lo más aórtico posible para permitir que los velos expandan más, y eso nos da gradientes más altos. Mientras más ventricular en lo aórtico, los gradientes son mayores. Y lo opuesto sucede aquí en lo mitral. Se trata de tenerlo más ventricular para poder expandir un poco más la válvula. Entonces, 80, 20 o 90 días es nuestro objetivo. También nos permite determinar exactamente el lugar de la punción transeptal. Y también lo más importante, como les decía, que lo dejo al final, es estimar el riesgo de obstrucción del tracto de salida. Entonces, es otro ejemplo aquí de cómo vemos la válvula virtual. La colocamos, la ponemos 80-20 y una vez que ya está 80% en el ventrículo, hacemos un corte axial justamente en este segmento donde el borde ventricular de la válvula transcatéter o de la SAPIEN está lo más cerca al septo, y en ese lugar es donde hacemos la medición del tracto de salida. También podemos determinar el landing zone cuando tenemos una bioprótesis, la cual la podemos ver como esta es radioopaca, la vemos muy bien los postes. Generalmente aquí donde vamos a implantar el borde ventricular de la válvula transcatéter, pero cuando estamos tratando válvulas las cuales no se pueden ver bajo fluoroscopía, como la EPIC, por ejemplo, entonces buscamos otros
otros landmarks, surrogate landmarks, perdón, otra forma de saber dónde estamos. Por ejemplo, vemos calcio. Yo sí generalmente busco calcio porque si lo encuentro, sé que ahí va a estar en la fluoroscopía. Por ejemplo, aquí vemos un pedazo de calcio y colocamos la válvula virtual y ese lugar es el que voy a buscar durante el implante. Este es el ejemplo de la medición del tracto de salida al nivel donde se encuentra el borde inferior de la válvula sapien cerca del septo. Ahí medimos el área. En sístole, como pueden ver aquí ustedes, la fase es el 30%. Luego colocamos la válvula virtual y medimos el espacio residual. A eso es lo que le llamamos el neo-LVOT area. Y sabemos que si es más de 250 milímetros cuadrados, el riesgo es muy bajo de obstrucción, y menos de 190 es cuando el riesgo es mayor. Y cualquiera de las mediciones entre 190 y 250 lo consideramos borderline y buscamos a otros criterios como el tamaño del paciente y el tipo de válvula, porque las porcinas tienen las válvulas más cortas. Bueno, como les comentaba, también podemos determinar el punto exacto que es favorable para la punción transeptal. El objetivo es entrar por la porción inferior y posterior. Es lo que nos da el eje un poco más coaxial. Cuando vamos más superior a veces es más difícil. Les voy a mostrar un ejemplo ahorita. Entonces, esto lo pueden ustedes ya determinar antes de entrar a sala, y cuando entran a sala tienen su imagen fresca en la mente de dónde va a estar la aguja para hacer la punción. Eso es lo que les comentaba. Este es un ejemplo. Al principio pensábamos que teníamos que hacerlo superior y alto, como Mitra Clip, pero aprendimos que no es bueno porque tenemos que subir y luego bajar. No es ergonómico, no es coaxial. Y una vez que cambiamos el abordaje de esta forma a otro estilo, que es el infero-posterior, vean ustedes que es mucho más coaxial. Entonces, les recomiendo así totalmente, mientras más inferior y posterior se pueda, generalmente más coaxial es. Bueno, entonces la técnica. Después de hacer la punción transeptal en ubicación infero-posterior, entramos a la aurícula izquierda, generalmente con un catéter defectable o un defectable catheter, perdón, una guía como la Agilis que nos permite ajustar el ángulo. Apuntamos hacia la válvula, cruzamos generalmente yo con el pigtail, ni siquiera con la guía. Me gusta con el pigtail, así totalmente en forma de pigtail, porque en otros procedimientos como el valving ring o el MAC, si entra uno con la guía, a veces la guía se puede atorar en segmentos de la válvula, en cuerdas. Entonces, para no entrar a las cuerdas, con el pigtail directamente, una vez que tenemos el pigtail en el apex, ya ponemos la guía que es de más soporte, ¿no? Generalmente utilizamos la extra small, la Safari. Y una vez que la tenemos, hacemos la septostomía y a veces utilizamos el mismo balón de la septostomía para hacer una predilatación si estamos tratando a un paciente con una estenosis crítica mitral. A veces con una dilatación con el mismo balón nos permite tener un poquito más de flujo de sangre y previene la hipotensión o la descompensación en lo que implantamos la válvula. Bueno, entonces después hacemos, como les comentaba, la septostomía con el balón generalmente de 10, si es que estamos utilizando las válvulas más pequeñas de 23 o 26. Utilizamos el balón de 10 milímetros en un septo el cual no ha sido intervenido durante la cirugía inicial, o uno de 12 milímetros para la válvula 29. Ahora que si hay calcio, o si el septo está engrosado o tiene parche o suturas durante la instrumentación de la cirugía inicial, entonces le aumentamos a 12 y a 14 respectivamente el tamaño del balón. Este es un ejemplo de cómo una vez que hacemos la septostomía ya colocamos la válvula. La válvula obviamente tiene que estar montada al revés, que como lo hacemos por TAVR, colocamos también el equipo de TAVR con el logo facing down, o sea, en vez de hacia arriba, hacia abajo o apuntando hacia nosotros. Y en un solo movimiento, les recomiendo un solo movimiento, no avanzar y parar, avanzar y parar. Hay que aprovechar el momento, en un solo movimiento, avanzar y colocarla hasta cruzar la válvula. Generalmente, si hay 3 personas, es mejor que entre 3 personas lo haga. Un operador va introduciendo lo que es el equipo, el otro va
colocando, agregando flexión en el equipo y el otro sostiene la guía. Se necesita cierta tensión, como aquí este operador tuvo que agregar tensión en la guía para permitir que la válvula lograra entrar. A veces hay un poquito de resistencia y por eso escogí para mostrar la resistencia. No siempre es tan fácil, pero generalmente se logra en un solo movimiento. A veces hay problemas al cruzar el septo interauricular, porque existe una pequeña transición, como ven ustedes aquí, entre lo que viene siendo el stent por sí mismo y el pusher. Esta pequeña transición a veces se atora en el septo y no avanza. Y nos pone en la situación en la que tenemos casi todo el equipo del lado de la aurícula izquierda, pero el resto está atorado del lado de la aurícula derecha y no podemos cruzar. Entonces nos dimos cuenta que lo que se puede hacer en esa situación es desbloquear, como se dice, unlock el sistema y avanzar solamente el balón, dejar el pusher ahí, avanzar el balón y ya nos permite eso avanzar. No sucede muy frecuentemente esto, pero es bueno conocer le llamamos el telescopio, ¿no? La técnica de telescopio. A veces es necesario o ayuda en estas situaciones. Esta diapositiva las pongo para decirles que no lo hagan, no les recomiendo. Una vez que cruzan, solamente hay que cruzar y quedarse dentro de la válvula, pero no cruzar de más e irse de paso hacia el ventrículo izquierdo, porque puede suceder que al cruzar y estar dentro todo del ventrículo izquierdo, se pueden atorar el stent de la válvula nueva con la válvula vieja, y a veces es difícil regresarse y pues me preocupa que vayamos a ocasionar alguna distorsión de cualquiera de los dos equipos, ya sea el stent nuevo o del viejo. Entonces es mejor evitarnos problemas, no permitan que esto les suceda a ustedes, quédense aquí a medias nada más. Y una vez que estamos ahí, pues ya se hace se infla el balón y se coloca la válvula. La duración la recomendamos lenta. Yo recomiendo que se haga un rapid pacing. No es necesario que sea tan rápido como en el TAVR de 180 latidos por minuto. 160, 140 generalmente es suficiente para lo mitral. Hay varios puntos importantes en este video, por eso lo dejo para seguir platicando de los otros puntos. La guía hasta el apex generalmente. Esto nos va a permitir mucho más working length del equipo, ¿no? Y es bueno tenerla desde un principio ahí, porque a veces es necesario hacer push-push technique. No siempre se consigue estar así de coaxial como en esta foto, a veces está un poquito chueca. Entonces, el tener la guía en el apex, el otro operador, fíjense cómo estamos empujando. Si ustedes notan el pusher durante el deployment, una vez que está anchor o ya atorada, colocada en su lugar después de más o menos la mitad de la inflación, empezamos a empujar el pusher. Fíjense cómo se empuja hacia arriba para lograr una mayor coaxialidad. Si hacemos esta maniobra y la guía no está en el apex, no está estable el equipo. Entonces, súper importante, la guía en el apex, el pusher no bajarlo más atrás que el marcador más distal de los 3 marcadores. Veo que a veces hay gente que jala el pusher hasta acá, hasta abajo. No debe ser así porque se pierde el empuje o la pushabilidad del pusher. El pusher es necesario, por eso se llama pusher, porque lo necesitamos para empujar. Solamente aquí al último de los marcadores. Otro comentario. Fíjense ustedes, al final del deployment, el diámetro distal del balón es mayor que el proximal. Lo hacemos para hacer lo que le llamamos el flare de la válvula, para disminuir el riesgo de embolismo. Para lograr este flare durante una sola inflación, inyectamos o agregamos contraste al balón, más que lo que recomienda el volumen nominal que viene en las recomendaciones de Edwards. Para la 23 agregamos 2 mililitros de contraste extra en el balón. Para la 26, 3 y para la 29, 4, por lo menos. Y porque hay gente que no lo hace y luego no está bien, no está el flare logrado, entonces quieren hacer una posdilatación, y yo pienso que se puede uno evitar la posdilatación. Una sola inflación, extra contraste desde un principio nos da los mismos resultados. Mantener la respiración o guardar la respiración, no la de uno, sino la del paciente, o también la de uno también, pero la del paciente, o sea, generalmente son con anestesia, se le dice anestesiólogo, whole ventilation,
y luego al equipo Pacer On a 160 y hacerlo para disminuir los movimientos y poder enfocarnos bien. Bueno, esta fue la más importante. Ya el resto voy a tratar de hacerlo un poco más rápido. Raramente se necesita hacer posdilatación si hacemos el agregarle el contraste extra. La mayoría de las veces no hay nada de regurgitación, como lo pueden ver aquí. Y a veces me gusta checar en otro ángulo. O sea, generalmente el deployment angle es en la caudal derecha, pero a veces me gusta verlo también del lado izquierdo para asegurarnos que esté bien circular, ¿no? Y que no esté underexpanded, perdón. Pero generalmente no hay ningún problema, sobre todo si agregan contraste extra. Y generalmente no, como les digo, no hay ningún problema de paravalvular leak. Los gradientes generalmente son buenos en TEE, ya porque el paciente está anestesiado, generalmente son menores que en el transtorácico. Y así es como se ve antes y después, ¿no? Que ya lo saben. Inmediatamente después del implante, checamos varias cosas antes de considerar que hemos terminado el procedimiento. Primero, obviamente, checar la posición de la válvula, checar si hay leak o no hay leak, el gradiente por si necesitamos posdilatar para lograr mejor gradiente o optimizar el gradiente. A veces me imagino que va a ser necesario la fractura de la válvula. Checamos el shunt interauricular, de dónde a dónde, si es derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y la cantidad si es posible. Y la función ventricular, muy importante, porque a veces cuando hay un shunt muy grande de izquierda a derecha, el lado derecho no lo tolera, y si se ve una disfunción ventricular del lado derecho inmediata, pues podemos considerar el cierre del shunt. Y también checamos la oxigenación. Si hay un cambio, si hay hipoxemia debido a un right to left shunt, pues esa sería otra indicación de cerrarlo. El manejo después del que el paciente ya sale de sala, pues es aspirina. Recomendamos la aspirina indefinidamente porque es lo que se hace en la práctica de las válvulas quirúrgicas. Recomendamos warfarina si el paciente lo puede tolerar, por lo menos 6 meses, pero generalmente lo recomendamos, les decimos, bueno, a 6 meses no sabemos la duración ideal, lo mantenemos a largo plazo si el paciente lo puede tolerar. No recomendamos el cierre de la septostomía o del ASD rutinariamente, a menos que exista una necesidad clínica, ya sea, como les mencioné, disfunción del ventrículo derecho debido a un shunt de izquierda a derecha significativo, o una hipoxemia debido a un right to left shunt. Solamente en esas situaciones lo hacemos. Y después, pues, mantener checando la función ventricular derecha en los ecos transtorácicos subsecuentes. Entonces, así es como se ve ya después de en la tomografía después del implante. Generalmente se consigue una posición muy coaxial con la técnica transeptal. Entonces, ese es el resumen de la técnica. Tengo unas diapositivas extras si las quieren ver que tocan el tema del tracto de salida y de la obstrucción, pero dependiendo del tiempo, ustedes me dicen si quieren que tomemos ese tema o nos quedamos solamente con la técnica, lo básico de la técnica de implante. Leandro, yo creo que lo que tú nos digas, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien, puede continuar, doctora, por ¿Sí? favor. Bueno, pues gracias. Adelante, Mayra. Este es un tema importante porque la obstrucción del tracto de salida es la peor complicación que uno puede ver en la sala de cath lab. Realmente, esta es una autopsia de una paciente que tuvo un valve MAC y tuvo la obstrucción por el velo que cubrió el stent. No sucede frecuentemente en un valve valve, pero 1 de 100 son demasiados, porque así si hacemos el análisis con tomografía, realmente no es la forma de erradicarlo completamente. Con un buen análisis de tomografía, la incidencia sería el 0%, que yo pienso que debe ser nuestro objetivo, el 0%. Si les pasa, si sucede, bueno, pues ni modo. Tenemos que saber cómo salirnos de ese problema. Y lo que recomendamos, bueno, lo que hacemos generalmente es la ablación por alcohol. Cuando no sabíamos cómo detectar la obstrucción, esta era la técnica que se utilizaba como rescate. Este es un ejemplo de un gradiente después de un valve MAC
y después de la ablación por alcohol urgente durante el mismo procedimiento se eliminó el gradiente. Entonces es bueno saberlo. Yo siempre checo las coronarias en estos pacientes, no pensando que van a tener un stent, que van a necesitar un stent, perdón, sino porque quiero saber dónde están las septales para saber si tienen buen tamaño para una ablación, si es necesario. Esta es una serie que publicamos, nada más de varios casos, es reproducible, a varias personas les ha funcionado y realmente salva vidas, ¿no? Ya les mencioné esto, cómo medirlo por tomografía. Este es un ejemplo de una medición donde no hubo riesgo. El valve-in-valve nos permite ver el tamaño de las valvas. En las bioprótesis porcinas son más cortas y en las bobinas son más largas. Son casos, estas mediciones se tienen que tomar en consideración al hacer el análisis de la tomografía para hacer un estimado más exacto. Existen otras estrategias en el campo del valve-in-mac, que viene siendo la resección quirúrgica o percutánea, e interesantemente, esto se empezó a hacer pensando en valve-in-mac, pero recientemente se han utilizado para valve-in-valve. De hecho, uno de los casos en vivos en el TCT, si tienen acceso a ellos, véanlo, es de Vinny Bapat y Paul Soraya. Mostraron un caso quirúrgico de una resección transauricular en un paciente que tenía alto riesgo y no era candidato a nada más. Entonces ya se puede utilizar también. Asimismo, la técnica de Lampoon se ha utilizado para valve-in-valve. Eso solamente es un ejemplo rápido que solo voy a mencionar. Un septo bastante grueso, se le pone la válvula virtual, el espacio es muy pequeño, se hace la ablación por alcohol y el septo se reduce, se pone la válvula virtual, hay más espacio, hicimos el implante y no hubo obstrucción. Y esto mismo lo hemos implementado. Empezamos con valve-in-mac, pero ahora lo hemos implementado también para valve-in-valve. Esta fue una serie donde publicamos los primeros resultados de más de 30 pacientes. Lo paso nada más rápido, me lo voy a brincar porque no es tan pertinente a valve-in-valve, pero solamente para decirles que existe. Este fue un caso que publicamos el año pasado, este sí fue para valve-in-valve, similar, vean ustedes el grosor y el espacio tan reducido, y después del alcohol pues nos permitió hacer el implante. Esto es lo quirúrgico que ya les había mencionado, y el Lampoon, que fue para MAC, ahora se ha utilizado para valve-in-valve. Esta es una laceración, que le llaman el tip-to-base Lampoon o el reverse Lampoon, que de hecho es mucho más sencillo que el valve-in-mac, pero es algo que pueden considerar. En resumen, todas esas son estrategias que se pueden utilizar, lo que sea que se tenga que hacer para reducir el riesgo de obstrucción, pues vale la pena. Por último, esto es lo último que hemos utilizado para pacientes en los cuales la ablación por alcohol no fue suficiente. Radiofrequency ablation, lo que llamamos el radio TMPR, ha funcionado. Esto es después de la radiofrecuencia que nos hicieron los electrofisiólogos y nos permite, o sea, varias opciones con tal de prevenir una obstrucción del tracto de salida. Entonces, en resumen, un implante transeptal de valve-in-valve puede ser exitoso en la mayoría de los pacientes si se hace un planeamiento adecuado. Y para hacer un planeamiento adecuado se necesita hacer análisis de tomografía, tanto para planear los pasos durante el implante, así mismo como para predecir quién está a riesgo de obstrucción del tracto de salida. Les recomiendo que hagan sus propias mediciones. Yo creo que es fácil, existen softwares que son realmente sencillos de utilizar si uno le echa las ganas y le invierte el tiempo, hacer nuestras propias mediciones para poder entrar a la sala más preparados, ¿no? Y tener un buen resultado. Ya les mencioné que el LVOT obstruction es la complicación más importante, pero puede ser prevenida. Y en cuanto a la anticoagulación, after valve-in-valve, pues lo recomendamos, pero no tenemos datos realmente, no sabemos cuál es la duración ideal. Y pues paro aquí para algunos comentarios. Estas son las placas de mi carro. Como ven, es mi procedimiento favorito, entonces son las placas de mi carro, son de verdad. Gracias. Doctora Mayra, muchísimas gracias. Yo voy a hacer un breve comentario, voy a agregar algo que la doctora no dijo, que ella publicó, la doctora Mayra Guerrero publicó en 2017, si no me equivoco, en Catheterization, un paso a paso del implante de valve-in-valve mitral por vía transeptal, que es realmente maravilloso y que fue galardonado como uno de los papers más leídos en el año 2017-2018.
Se los Ya. recomiendo porque la verdad que incluso fue nuestro proctor, el paper, de los primeros casos de valve mitral. Así que quería agregar solo eso en Muchas Catheterization 2017. Muy Adelante, José. Le comento brevemente cómo salió ese paper. Lo que pasa es que cada vez que inicio un procedimiento nuevo en el equipo en el que esté, ya sea en Henry Ford, esa vez estaba en Evanston, siempre escribo todos los detalles para mí misma y para el resto del equipo. Es importante que todas las enfermeras, los técnicos, nuestros médicos, colegas, tanto intervencionistas como cirujanos, que todos estemos, como dicen aquí, on the same page. Y la forma que se me hace más fácil es escribir un resumen. Y luego pongo las fotos, tapizo la pared del CAD Lab, pongo las fotos de las tomografías para ver los ángulos y todo, para que no haya duda, ¿no? De qué es lo que vamos a hacer. Y una vez mi colega me dice, oye, si haces eso cada vez, me dice, ya lo tienes escrito, ¿por qué no lo publicas? Y me quedé pensando, bueno, sí es cierto. Así fue como surgió. Pero gracias por mencionarlo y por leerlo. Claro. Adelante, José Luis, por favor. No, bueno, y también decir que siempre es importante la autocrítica y ver qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal, qué puedo hacer para mejorar mis resultados, ¿no? Entonces yo creo que eso es buenísimo, creo que es una enseñanza que nos llevamos aquí de Mayra. Adelante, Daniel. Mayra, primero te voy a mandar saludos de Carla Gatielo, que está en otro Zoom y me dijo que te saludara. Así que Hola, no quería olvidar eso. No, el punto es que no vi que vos tomaras en cuenta el espesor septal para evaluar el riesgo. O sea, vos tomás la simulación virtual, que me parece espectacular, que me parece que es una herramienta que cada vez se va a emplear más, pero no tomás ese parámetro en forma aislada. ¿Es así? Fíjense que sí, no más ha tomado, no, generalmente no es un problema. En el más del 90% no ha sido mayor problema. Existen situaciones, hubo una situación recientemente en la cual pensé que no lo íbamos a poder hacer transeptal. Era un grosor casi de 1 centímetro, totalmente grueso el saco interauricular y pensé, dije, híjole, no va a ser que sea la primera que tengamos que hacer. Y lo que hicimos, utilizamos una guía, perdón, un sheath, o sea, en vez de usar lo que utilizamos normalmente de hacer el balón de septostomía, después de la septostomía utilizamos una dry seal de 26 French y colocamos la dry seal a través de ese septo porque hay mucho recoil, o sea, con un septo de ese grosor, uno hace la septostomía, saca el balón y se vuelve a cerrar, no se queda de 12 milímetros. Entonces... Me refería al septum interventricular. Perdón. Como predictor, no, pero vino bárbaro lo que explicaste porque está bueno también por si nos pasa. Pero me refería a no considerar la hipertrofia si el tamaño del septum como predictor de obstrucción al tracto de salida. Generalmente no, por sí mismo no es predictor, pero es importante considerarlo para evaluar el riesgo de un DSD en la ablación por alcohol. Por ejemplo, si tenemos un septo muy delgado, de 1 centímetro, por ejemplo, pues yo la pensaría 2 veces en hacer una ablación por alcohol. Ese paciente más bien se beneficiaría mejor por un Lampoon o reverse Lampoon o cualquier otra cosa para reducir el riesgo. Generalmente si es de 15 milímetros, muy tranquilos, hacemos la ablación. Si está en los 13, 12, también lo hacemos, pero con menos alcohol. De 1 no me ha tocado, la mayoría lo tienen grueso, por eso es que tienen el riesgo alto. Pero por sí mismo no es predictor, no nos ha resultado como predictor. Gracias, Mayra. Y yo quisiera también destacar, Mayra, la importancia de una punción transeptal en el sitio adecuado. Es decir, que probablemente cuando empezamos con la valvuloplastía con balón de la mitral, que éramos menos cuidadosos, menos escrupulosos y batallábamos. Ahora sabemos que si queremos abordar la orejuela hay que poner una cierta punción, si queremos hacer un mitraclip, una cierta punción, si queremos cruzar la válvula con un implante valvular, también otro tipo de punción, lo cual es también un punto fundamental para el éxito del procedimiento. Así es súper importante utilizar bien la punción y planearlo bien. Definitivamente para mí es la tomografía. Déjenme preguntarle a ustedes, ¿utilizan la tomografía para determinar la punción o cómo lo hacen? Como sabemos, utilizamos la punción para varios tipos de procedimientos, no solamente lo mitral. ¿Utilizan ustedes la tomografía para planearlo o cómo lo hacen?
No hasta este momento. Fíjese, Ahora vamos a cambiar. fíjese Claro. que yo siento que me ayuda bastante y, por ejemplo, en los casos de MitraClip, que esos pacientes no tienen tomografía generalmente, ¿no? Como parte de la evaluación, me siento así como medio rara. O sea, llego al MitraClip y hacer la punción transeptal y así como que me siento como que me falta algo, ¿no? Porque no tengo idea, a veces los corazones están rotados y no, no sé para dónde va a estar apuntando la aguja. Al tener la tomografía ya tengo idea, ok, va a estar, y hasta digo al fellow, va a estar más o menos como entre 4 y 5, o este está muy posterior, te tienes que ir después del 6, ¿no? De las 6 del reloj, ¿no? Entonces, es útil, obviamente no es la única herramienta, ¿no? Hay que combinarlo con el transesofágico y obviamente a veces hay variaciones de la posición del paciente, está en otra posición cuando se hizo la tomografía y cambia y a veces no siempre funciona, pero pues lo confirmamos con el transesofágico. Y no, perdón, volviendo contigo, José Luis, a lo mejor no entendí bien si era pregunta o comentario o... No, no, de hecho era un comentario de la importancia de la punción transeptal en el sitio óptimo para tener el resultado. Es decir, no es la misma la punción que vamos a hacer para Daniel, que es un experto en cierre de orejuela, o para una implante en MitraClip, o para lo que estás hablando ahora. Es decir, sí la punción transeptal tiene gran importancia en los resultados. Me ha tocado saber de operadores que han tenido que volver a hacer una segunda punción y hay que tienen que sacar el equipo y ustedes saben, una vez que se saca ya no se puede utilizar esa válvula, hay que abrir otra, es muchísimo dinero. O ha tocado que a veces solamente si se queda atorada o la bajan y luego hacen otra punción enseguida o se complica, pues es más fácil invertir tiempo en la punción inicial y hacerla bien desde un principio. Se ahorra tiempo, parece como que no, pero se ahorra tiempo si la hace uno bien al principio en vez de decir, ay, donde caiga, ¿no? Y luego tener que hacer las correcciones después, le sale uno más caro porque más tiempo se necesita. Doctora, una pregunta de la audiencia, si siempre ha utilizado la prótesis Sapien para los Valve-in-Valve o ha utilizado algún otro tipo de prótesis. No personalmente, no, yo empecé, mis primeras válvulas fueron desde el 2013 y empecé, era la Sapien, la primera generación, después la XT y luego la 3, no, y luego la Ultra, que tiene sus propios, es otra cosa discutir ahí con el sistema de liberación que lo tuvieron que cambiar. No me ha tocado, sé que hay equipos que han utilizado la Melody, mis colegas de ahorita de la Mayo empezaron con la Melody. Yo creo que tiene que ver porque tiene mucha experiencia por la doctora que hace los procedimientos en pacientes pediátricos y trabaja con mucha colaboración, pero realmente por años ya no se ha utilizado esa en nuestra institución, siempre es la Sapien. El tamaño es más grande también que la Melody. Hay gente que ha utilizado la Lotus o algunas otras, pero son transapicales, ¿no? Porque la Lotus no permite lo transeptal. Y como les digo, yo desde un principio pensé, esto tiene que ser transeptal, ¿no? Porque tiene que ser transapical. Y es lo que nos permite esta válvula. Hugo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Muy rápida. En nuestra práctica, Mayra, muchas gracias por la charla fantástica y toda tu contribución. En nuestra práctica utilizamos de rutina dos guías, dos safaris, en 100% of the cases, todos los casos. Y con BuddyWire nunca más hemos tenido ningún problema en cruzar el septum. En vuestra práctica en Estados Unidos, ¿tú lo utilizas? ¿No? ¿Qué piensas? No, nunca lo hemos necesitado. Aparte, el Safari es un poco caro. De hecho, en instituciones, o sea, de hecho aquí uno de nuestros operadores prefería que utilizáramos una guía más barata para los TAVRs. Y yo prefiero, digo, mejor me gasto el dinero en otras cosas. O sea, utilizando, por ejemplo, me ahorro el dinero en alguna otra parte del procedimiento porque insisto en tener la Safari para TAVR, porque pienso que es más seguro. Pero le digo esto como background, ¿no? De que si tengo que defender utilizar una Safari en una TAVR, no creo que me iba a ir muy bien si utilizara dos Safaris para los mitrales, porque me iban a estar checando el gasto, ¿no? Si realmente se necesita o no. Y con los trucos que les mencioné, no lo hemos necesitado.
yo pienso que esto va a acabar, este problema, por cierto, va a mejorar. Bueno, no sé cuándo, pero tengo entendido que va a existir una guía, perdón, un sheath transeptal que va a permitir, así como el e-sheath que termina en la cava inferior, va a ser uno largo diseñado transeptal, como por ejemplo para Mitra Clip, ¿no? Que llega y se posiciona en la aurícula izquierda. Eso es lo que necesitamos para este tipo de procedimientos. Una guía que llegue, perdón, un sheath, un delivery system que llegue a través de la punción, y una vez que esté ahí ya no va a haber problemas de que si se atoró el stent en el septo interauricular o no. No tengo idea de cuándo va a ser, pero tengo entendido que eso ya existe y que estaría aprobado próximamente. Entonces, una vez que esté aprobado, esto va a ser aún más sencillo para lo transeptal. Hugo, ¿vos querías hacer una pregunta o comentario? Sí, primero felicitarla a la doctora Mayra no solo por la excelencia de la charla, sino porque yo creo que ella interpretó perfectamente cuál es el espíritu de estas reuniones de Proeducar, que es transmitir lo que es más difícil de conseguir en la literatura, que es la práctica, la experiencia y la técnica. Entonces, quiero felicitar a Mayra, que creo que cumplió con eso. En segundo lugar, ella se refirió a la técnica, entonces nos tocó dos temas que me parece que vale la pena que nos haga un resumen de su estado actual. ¿Cuál es valve in MAC y valve en anillo quirúrgico? Que, bueno, vale la pena que quien recién está empezando la práctica se, digamos, incursione en ese terreno, o por ahora los resultados regulares hacen que sea mejor que no avancemos en valve in MAC y valve in Angus. No, yo creo al contrario. Gracias por la pregunta. Como usted sabe, esas dos áreas son de gran interés para mí. De hecho, el lunes, por eso andaba hoy un poquito estresada por el tiempo, porque hoy tengo que mandar las diapositivas para el London Valves. Los resultados del Mitral Trial, que incluyen los tres brazos, valve in valve, valve in ring y valve in MAC, se presentan el lunes. Los tengo que presentar el lunes, este lunes ya, a 2 años. No les puedo decir los resultados, pero los invito, de seguro van a estar las diapositivas disponibles ahí en el London Valves para que vean cómo están los resultados a los 2 años. Lo que sí les puedo decir es a 1 año, brevemente. La mortalidad de 1 año en valve in ring fue del 23.3%, que es idéntica a la mortalidad de Mitral Clip en Estados Unidos, con un procedimiento que ni siquiera fue diseñado para la mitral. La mortalidad a 1 año en valve in MAC fue de 33%, que fue muy similar a Mitral Clip en Functional MR también en Estados Unidos. Entonces, yo creo que esos dos datos demuestran un gran progreso en este. Yo pienso que debemos de considerarlos. Tengo entendido que la FDA está evaluando los resultados de Mitral Trial, así mismo como los del TBT para valve in ring. Si les parece apropiado a ellos, tal vez exista una aprobación comercial para valve in ring. Me imagino que con algunas restricciones, no anillos rígidos. Para valve in MAC vamos a empezar Mitral 2 Trial, que es el pivotal trial. También ya está, solo estamos esperando la aprobación de Medicare, pero para enfocado solamente transeptal, valve in MAC, 110 pacientes con un grupo de comparación de 100 pacientes tratados con medicamentos solamente para quien no es candidato. Muy bien, yo creo que si están de acuerdo, estamos sobre el tiempo. Me gustaría, Daniel, si estás tú también de acuerdo, que les damos la palabra al doctor Londero, que nos va a dar un mensaje final. Y muchas gracias a todos de antemano. Gracias a todos, gusto de verlos. Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque si no se van a ir de la reunión todos. Lo que interesaba ya fue dicho. Nosotros creamos Solasi, o comenzamos con la creación de Solasi hace 17 años. En ese momento, los objetivos que nos planteamos para crear la sociedad fueron mejorar la calidad del intervencionismo cardiovascular en Latinoamérica y educar a los intervencionistas latinoamericanos. Creo que fueron dos objetivos que Solasi ha cumplido. Para lo que conocemos el desarrollo que ha tenido la cardiología intervencionista en Latinoamérica en estos 27 años es realmente
increíble. Había países donde no se hacía muy poco y hoy está muy difundida la especialidad. Y dentro de eso yo creo que Proeducar, que fue creado en el año 2005 como una herramienta educativa de Solasi, también ha cumplido ese objetivo. Y bueno, en ese sentido, como primer director de Proeducar, después me siguió Leandro Lasabe. Yo quiero felicitar a Leandro, a Gabriel Maluenda, quiero recordar a Gabay y a Martínez Riera, dos colaboradores que desgraciadamente hemos perdido, y quiero felicitarlo a ellos porque han seguido cumpliendo los objetivos de Proeducar y sabiendo cambiar la modalidad a las épocas. Y estas reuniones, estas 10 reuniones de este año han sido todas de excelencia, y estoy orgulloso de ver que tenemos a lo largo del mundo no solo intervencionistas excelentes, sino también intervencionistas latinoamericanos que nos representan y nos pueden hablar en nuestro idioma. Ese fue otro de los objetivos de Proeducar, que estas reuniones o nuestros escritos estuvieran en español y en portugués, porque si bien los que nos conocemos y nos encontramos siempre chapuceamos el inglés y lo sabemos hablar y entender, desgraciadamente muchos de los intervencionistas no hablan bien el inglés o no hablan bien en otros idiomas extranjeros. Entonces creo que un aporte importante de Solasi es traducir o pedir que hablen quienes pueden hablar fluidamente el español, como lo hace la doctora Mayra, que se andaba ahí, o también Enrique, que hablaba un buen portuñol. Eso es muy importante. Muchas gracias a ellos y muchas gracias a quienes hoy en Proeducar continúan con los objetivos que nos planteamos inicialmente. Bueno, pues gracias a todos y felicidades por tan bonita labor. Cuídense. Gracias. Este coronavirus nos está atacando muy feo. Nos faltan los aplausos, Hay que poner una grabación con los aplausos. Bueno, muchas gracias a todos. Enrique, doctora Mayra, excelente, doctor Londero, José Luis, Daniel, muchísimas gracias y que tengan un buen fin de año y esperemos el año que viene poder encontrarnos presencialmente en el Solasi, en el curso de Fellows de Proeducar. Y bueno, muchas gracias nuevamente.